Moi ben, bueno, pues imos alá, continuamos agora con María José. En principio, ás 7 menos cuarto ten que estar acabado. Pero se ves que eu saio, é porque teño que atender a radio xusta a esa hora que me van a chamar. O sea, que non é porque me canse. Pero bueno, quedas, como ti eres unha muller responsable, sei que aínda que eu marche, pecharás en tempo o tema, non? Bueno, María José é investigadora do CITIUS, tamén leva desenvolvido unha ampla e intensa de alta calidade investigación en visión por computadora e bioinformática. Especificamente na segmentación e ou clasificación baseada en aprendizaxe automática e deep learning ou aprendizaxe profunda, non? E actualmente está traballando sobre todo no campo da odontoloxía. Supoño que nos contarás desas experiencias particulares da tua investigación, e é cotitular de 2 patentes en Estados Unidos. Fixadevos, probablemente ao mellor tamén nos fala deso, non o sei, pero un dos campos o das tecnoloxías lingüísticas, o PLN, procesado de linguaxe natural, é outro, pero ese, conxuntamente co da visión por computadora, son campos onde a computación neuronal moderna, digamos, que é prácticamente omnipresente na inteligencia artificial, lle deu unha volta completa. É dicir, as estrategias que antes se aplicaban, moitas delas siguen sendo útiles para cousas particulares, pero a maior parte dos problemas, aqueles problemas hipercomplexos que exixían un nivel de manualidade, digamos, de coñecemento do dominio, de inxección de coñecemento do dominio a nivel computacional, de razoamento automático, de segmentación de imaxes, filtros de... Bueno, pois agora chegan os modelos baseados na deep learning, fundamentalmente, e lles metes casi a granel as cousas, exagero un pouco, pero, bueno, e dan resultados ás veces moito mellores que os que antes se obtiñan pois con un nivel de dedicación e de investimento en tempo, recursos humanos e recursos económicos enorme. Bueno, moita xente quedou no camiño, non porque morreran, pero científicamente moitos quedaron paralizados por esta situación, no PLN, na visión por computadora, e outros non, superon adaptarse e, por tanto, poñerse ao día xa con unhas ferramentas tecnolóxicas moitísimo máis poderosas, non? Sin olvidar as anteriores, que tamén son útiles, como digo, en algúns casos. Bueno, ela é unha delas, desas persoas que sobreviviu con éxito, notable éxito no campo, e, pois nada, xa non lo vai a contar. Gracias, María José. Gracias. Bueno, vou poñer o cronómetro porque eu sí que son cumplidora, pero me enrollo bastante. Entón vou poñer o cronómetro. Bueno, boas tardes a todos e todas. Gracias por estar aquí. Gracias á Real Academia por invitarme a dar esta charla. Bueno, a verdade é que para preparar a charla non sabía moi ben o que tiña que decir, entón a miña charla é un pouco diferente que a de Pablo. Non me centrei nos proxectos nos que estou, sino que, bueno, quixen encontrar un pouco unha motivación de por que a inteligencia artificial na saúde pois agora mesmo pois está tan de moda, non? Digamos, non sei se pode decir esa palabra. Entón, quixen facer unha pequena introdución de que percepción temos da inteligencia artificial, que percepción ten a poboación agora mesmo. Isto, bueno, pois unha anécdota é que, claro, eu levo moitísimos anos traballando en inteligencia artificial, pero miña nai nunca me preguntou nada, e agora, fai uns días, me pregunta que si ten que ter medo da inteligencia artificial. Eu digo, a ver, levo 30 anos nesto, que me preguntes isto agora, pois que é un pouco extraño, non? Bueno, eso o que mostrei un pouco, pois, a percepción que ten a poboación xeral de que isto é super perigoso, de que, bueno, que hai que terlle medo, non? Hai que terlle respeto. Medo, pois, non. Bueno, vamos pasar ao castelán, perdón, porque dixen que iba a hacer a charla en castelán, pois, en deferencia aos alumnos que non entenden ben o galego, vale? Entón, quixen mostrar un pouco a evolución. Como dijo Senén, pues yo llevo muchos años trabajando en esto. No se utilizaban las redes neuronales, ahora se utilizan para todo.
y su aplicación en el campo de la imagen, especialmente en el campo de la imagen médica, es espectacular. O sea, y luego os mostraré una imagen de por qué funcionan tan bien con las imágenes, porque intentan imitar un poco a cómo nosotros identificamos los objetos en nuestro cerebro, que también lo hacemos de una forma muy similar. Vale, entonces, bueno, voy a introducir un poco aquí pues lo que os conté, ¿no? Pues muchas veces la población pues ve todos los temas de tecnologías inteligentes pues bien como una amenaza o como que nos están robando los datos o como que nos van a quitar el trabajo, ¿no? Y de eso va a hablar Luis después, entonces tampoco no me voy a meter mucho en eso. Bueno, entonces voy a intentar mostrar que esto no son peligros, sino que como cualquier cambio en las tecnologías que se utilizan o en las revoluciones industriales, pues hay que saber utilizarlo de forma correcta, ¿vale? Entonces, pues tenemos que ver un poco cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar nuestras vidas, ¿no? No solo a nivel social, sino también a nivel de nuestra salud. Los beneficios que puede tener pues, son múltiples, ahí puse pues, unos cuantos, pues puede ayudar a la formación, puede ayudar pues, a mantener pues, nuestra vida sana de alguna manera, como ayudar también a los clínicos con detección precoz de enfermedades, en el diagnóstico, toma de decisiones, etc. Y bueno, esto... Cuando veníamos para aquí, pues Luis y yo tuvimos una entrevista en la radio y bueno, la gente en general tiene mucho miedo a compartir los datos clínicos que tienen, pero sin embargo tenemos un montón de aplicaciones en el móvil, aplicaciones de salud, que no sabemos a dónde van esos datos. Entonces, bueno, miedo sí, pero relativo, o sea, tendré que tener confianza en que el sistema de salud en el que yo estoy, que es un sistema de salud nacional, que tiene cuidado de mis datos y que no se los pasa a cualquiera. Y tendré más confianza en ello que en una aplicación móvil que no sé qué hace con ellos. ¿Vale? Bueno, aquí quise poner un poco este gráfico de la evolución del aprendizaje automático para marcar dos puntos, ¿vale? El primer punto es que el nacimiento de la inteligencia artificial se considera que es en el año 1956, más o menos, hace ya muchos años, y el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático fue entre los años 80 y 90, y sin embargo hemos tardado muchísimo en poder aplicar todas estas tecnologías que ya estaban desarrolladas a nivel de investigación, pero con modelos mucho más sencillos. Y de ahí pasamos un poco a las redes neuronales. Entonces, aquí quiero hacer un poco una diferencia entre las redes neuronales generales y las redes de aprendizaje profundo. Como veis en la diapositiva, las redes de aprendizaje profundo son aquellas en las que tengo muchas capas ocultas, ¿vale? Entonces, veis en el dibujo de arriba, una red neuronal poco profunda solamente tiene una capa oculta, entonces tenemos la entrada, la salida y una capa oculta, y las redes de aprendizaje profundo tienen varias capas ocultas. Cuando trabajamos con imágenes, sobre todo con imágenes complejas y sobre todo con imágenes médicas, las imágenes son muy complejas de interpretar. Cuanto más complejo sea el problema, más capas ocultas necesitamos, ¿vale? Y por eso, en general, en imagen médica, el número de capas ocultas, al final os mostraré un ejemplo de odontología, como decía Senén, cuanto más complejidad tengamos, más capas ocultas vamos a necesitar, ¿vale? Y esto, pues, tengo aquí un dibujo que encontré que me gusta mucho, porque fijaros cómo el cerebro humano identifica objetos en las imágenes. Nuestras neuronas funcionan así. En las primeras capas lo que hacemos es pues, intentar identificar bordes o burbujas, círculos, texturas que nos ayuden a subir por los niveles de abstracción hasta que llegamos a un objeto. Entonces, esa identificación de esas estructuras básicas lo hacen las primeras capas de las redes neuronales y van subiendo los niveles de abstracción hasta que llegan a identificar un objeto, ¿vale? Y yo creo que este es el motivo por el que este tipo de redes funcionan tan bien en imágenes, ¿vale? Porque son capaces de ir superando la abstracción, ¿vale? Hasta llegar a identificar un objeto finalmente.
Bueno, en salud tenemos modelos de inteligencia artificial, ¿vale?, que entrenamos con distintas fuentes de datos. Pues, por ejemplo, datos de analíticas, datos de imágenes, en este caso puse rayos X, pero pueden ser imágenes de cualquier tipo, incluso con información genética de los pacientes. Y bueno, pues a través de los modelos, entrenándolos, lo que hacemos es proporcionar o bien un diagnóstico, o bien opciones de tratamiento, o bien un pronóstico de una determinada enfermedad. Esto es lo ideal, ¿vale? Pero, claro, ahí hay un problema, y es que todo este tipo de investigación no está llegando al paciente en general, ¿vale? Entonces, ayer ya os hablaron un poco del tema de la regulación, pero yo lo voy a poner desde el punto de vista de por qué las investigaciones que hacemos no llegan, ¿no? En el dibujo de arriba tenéis un poco cómo está ahora mismo el tema del software en salud, ¿vale? Pues tenemos datos de pacientes, tenemos un software médico que es estático, ¿vale? Se diseña, se prueba, se valida y ante la misma entrada siempre da la misma salida, con lo cual, bueno, pues cumple las normas y ya está, ¿vale? Pero es que ahora los modelos de salud ya no son así. Los modelos en salud aprenden dinámicamente. Entonces, ante la misma respuesta, a lo mejor durante una temporada, ante la misma entrada, durante una temporada, la misma salida, pero a medida que van bebiendo datos van aprendiendo más. Entonces, a lo mejor puede llegar un momento en que ya no proporcionen la misma salida porque ha ido aprendiendo. Bueno, pues la regulación no está preparada para esto. Entonces, ahora mismo sí que, bueno, ya os hablaron ayer de toda la regulación que está saliendo, ¿vale? Esta regulación pues tiene que evitar determinados problemas. En primer lugar, pues que es lo que os puse aquí un poco a la derecha, tiene que evitar los sesgos en los datos, esto es muy importante. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden lo que les enseñamos. Entonces, bueno, pues hace poco pues salió pues todos los sesgos que tenían pues el DALL-E, todos estos sistemas que generan imágenes automáticamente. Y bueno, recuerdo que nos llamaron de un periódico preguntando que por qué sucedía esto. Y le dijimos, bueno, sucede esto porque estos sistemas lo que hacen es coger todas las imágenes que hay en Internet, ¿vale?, y generan pues la nueva imagen a partir de ellas. El mundo real está sesgado, muchísimo además. Entonces, si tú coges toda la información que hay en el mundo real, evidentemente tu sistema va a estar sesgado también, ¿vale? Entonces, la regulación de los sistemas, y especialmente en salud, que es un tema muy sensible, tiene que evitar sesgos en los datos. El sistema tiene que estar entrenado con el mismo número de hombres que mujeres, con el mismo tipo de raza A que raza B que raza C, con los intervalos de edad bien equilibrados, ¿vale? Pues para que no existan sesgos en la interpretación. Muy importante también es que los sistemas sean explicables. Estos sistemas tienen que generar un informe que sea entendible por el clínico y entendible por el paciente, ¿vale? Y tengo que explicar por qué he tomado esa decisión o por qué digo que esta persona tiene esta enfermedad. Esto es un problema con las redes de aprendizaje profundo porque son como cajas negras. Entonces, bueno, y se está investigando mucho en cómo se podrían explicar. Bueno, y luego lo del software adaptativo viene un poco por lo que os comenté al principio, que a medida que van llegando nuevos datos, mi sistema tiene que ir aprendiendo y adaptarse a las nuevas situaciones. Bueno, visto esto un poco, lo que voy a ver es algunas aplicaciones de inteligencia artificial en salud y específicamente en imagen médica. No son las mías, ¿vale? Son las que hay en la literatura. Y una cosa muy importante, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se habla tanto de esto? Bueno, pues porque se cumplen tres cosas. Como os dije, los algoritmos de aprendizaje automáticos empezaron a desarrollar en los años 80 y 90. Hemos tardado mucho tiempo en que los grandes modelos explosionen. Bueno, pues esto ahora se puede hacer porque tenemos muchísimos más datos y por la capacidad de computación de los sistemas. O sea, la evolución del hardware ha permitido que podamos trabajar con grandes modelos de datos y que podamos procesar de forma rápida, más o menos, toda la gran cantidad de información de la que disponemos. Y bueno, aquí he puesto pues una gráfica. Fijaros la evolución de la inteligencia artificial en salud en los últimos años, ¿vale? Entonces ya se ve que desde el 2018 ha habido un aumento brutal y lo veis en esta gráfica. A ver si acierto.
aquí, ¿vale? Desde el 2018 el aumento ha sido brutal. Y fijaros, en la gráfica de abajo es el número de entradas pues, de artículos de periódico, de artículos científicos, de noticias de radio, de cualquier tipo de cuestión relacionada con la inteligencia artificial en la salud. Bueno, pues no es que hubiera demasiadas, también a partir del 2018 hubo un avance muy grande, pero especialmente en los últimos 3 años. Fijaros que el 2023 no acabó aún, ¿eh? Vale, yo esto lo hice pues hace un par de semanas, esta consulta, entonces ha habido una explosión muy grande, es decir, hay un gran interés, ¿vale? Hay un gran interés. En la salud y sobre todo en imagen médica, este tipo de redes de aprendizaje profundo en general, ¿vale? Se pueden utilizar pues, en varias fases, ¿no? Se pueden utilizar en la adquisición para reconstruir automáticamente las imágenes o mejorarlas, también en el diagnóstico, ¿vale? Pues para detección de lesiones, por ejemplo, o en el tratamiento, para hacer pues, una propuesta de tratamiento pues, que sería el más adecuado para un paciente determinado. Los modelos que más se usan, yo he puesto 3, hay muchos más modelos de redes, ¿vale? Algunas os las enseñó Pablo antes, pero en imagen médica los que más se usan son estos 3 y diferentes combinaciones de ellos, ¿vale? Las redes neuronales convolucionales, pues como puse ahí, pues lo que hacen es realizar una predicción, ¿vale? Veremos un ejemplo al final, pues la predicción que hacen es, pues esta persona tiene tantos años, esta persona está enferma o está sana, o esta persona tiene esta patología, ¿vale? Puede ser numérica o puede ser de texto. Luego las redes totalmente convolucionales se utilizan bastante para segmentación, que es extraer una zona de la imagen que yo quiero detectar, ¿vale? Y luego las redes neuronales recurrentes pues, se utilizan pues, para secuencias de imágenes. Vamos a ver algún ejemplo de una de ellas, simplemente un dibujo, ¿vale? En este caso pues, es una red totalmente conectada que se utiliza para reconstruir una imagen, ¿no? Entonces, en este caso, pues normalmente tengo un conjunto de sensores y se realiza un montón de operaciones matemáticas que suele realizar el operador radiológico para mejorar el contraste, bueno, pues hace determinadas modificaciones para llegar a la imagen final. Y en este caso lo que se hace es utilizar una red neuronal que realiza este proceso. Lo importante es que este proceso así va a ser siempre repetible, ¿vale? Y que va a eliminar posibles pues, interferencias que haya en la imagen de algún sensor, etc. Y lo hará automáticamente. Bueno, esta también es bastante interesante. Es una red neuronal convolucional que hace una predicción, pero hace una predicción siguiendo una taxonomía, es decir, siguiendo una clasificación. No solamente dice si el tumor es benigno o maligno, sino que hace pues toda esta clasificación, ¿vale? Entonces es mucho más rica que solamente decir sí o no. A ver cómo voy de tiempo. Incluso hay otras combinaciones de redes neuronales, ¿vale? Pues aquí tenemos 2 ejemplos de que se usa una CNN, una red neuronal convolucional, para detectar lesiones, y luego se usa otra red para generar en lenguaje natural el informe sobre esa imagen, ¿vale? Entonces se está trabajando mucho en la combinación de las 2 cosas. Bueno, esta me la voy a saltar. Y esta diapositiva la puse porque es un artículo muy interesante de Nature, es del 2021, es bastante reciente. Y bueno, lo que intenta es decir, bueno, ¿cómo podríamos llegar a la patología computacional? ¿Vale? En patología las imágenes son súper grandes, detectar pues, posibles células tumorales es bastante complicado, entonces lo ideal sería tener un sistema que bueno, facilitar el trabajo del patólogo. No lo va a sustituir nunca, ¿vale? De eso yo creo que nos podemos olvidar. Bueno, pues aquí tenemos, pues, por ejemplo, un error, ¿no? De que el experto ha marcado esta célula de una manera y el sistema de aprendizaje automático pues, se ha equivocado. Entonces, bueno, pues una cosa es que estos sistemas ayuden, ¿vale? Pero evidentemente no van a ser infalibles, ¿vale? ¿Cuáles son los retos en este campo? Fijaros que la imagen original sería esta, ¿vale? Pues los retos son... Uy, no sé qué pasó. Bueno, los retos, pues según este artículo, son varios, algunos de ellos los puse ahí. Primero, que la base de datos tenga suficiente variabilidad y no tenga sesgos, ¿vale? Variabilidad es que en patología hay imágenes de miles de tipos diferentes, dependiendo de dónde se coja la muestra, ¿vale? Entonces,
o me centro en un ámbito muy concreto, o si no, pues tengo que tener imágenes de todo tipo, con todo tipo de patologías, de distintos tamaños, de distintos colores. O sea, la variabilidad es enorme. También necesito un etiquetado clínico. Bueno, fijaros que esto, si lo hace un patólogo, le lleva un tiempo, ¿vale? Ese etiquetado, de hecho, incluso hay redes neuronales que ayudan a hacer ese etiquetado, porque es un trabajo muy tedioso y que es necesario para que estas redes aprenden. Necesitamos mejorar la explicabilidad, es decir, porque esta red dice que esta célula es de este tipo, ¿vale? Y bueno, pues también necesitamos al personal clínico para validar los resultados. Estos son retos que no están resueltos a día de hoy, ¿vale? Se está trabajando mucho, pero son retos en los que hay que trabajar mucho. Bueno, y ahora voy a hablar de lo mío. Bueno, esta diapositiva resume un poco mi trabajo de los últimos 5 años. Vale, entonces, lo que quiero que veáis un poco es que cuando uno trabaja en inteligencia artificial en temas de salud, pues siempre tiene muchos amigos que vienen a que le resuelvan los problemas, ¿no? Algunos son mejores amigos que otros, pero bueno, en general siempre son cosas muy interesantes, ¿no? Estos son cosas que ya terminé, ¿vale? Fueron una colaboración. Y me voy a centrar en el ámbito de la odontología, que es donde más estoy trabajando ahora mismo. Estoy trabajando en temas de imagen de este tipo, de imagen de este tipo, de imagen de este tipo, y también en bioinformática, ¿vale? Pero me voy a centrar un poco en este ámbito porque me da pie a explicar algunas cosas en las que quiero que os fijéis, ¿vale? Bueno, entonces, esto fue una tesis doctoral que defendimos el año pasado y que lo que hacía es, a partir de una imagen panorámica, que seguro que a vosotros os la han sacado, pues directamente lo que hace es decirte qué edad y qué sexo tienes, ¿vale? El porcentaje de error en la edad solo fue de 4 meses, es el más bajo que existe en la literatura, y el porcentaje de acierto en el sexo, aunque no era nuestro objetivo inicial, lo del sexo, pero vimos que lo podíamos sacar, es del 83%. Quiero que os fijéis un poco en los datos, ¿vale? Más de 2.000 imágenes, hay de todas las edades, están bien distribuidos los datos en todas las edades, está más o menos equilibrado, no está perfecto, pero bueno, está bastante equilibrado entre hombres y mujeres. Eso también es importante. Y he puesto una caja negra porque los sistemas de aprendizaje automático son cajas negras. No se puede explicar por qué mi sistema dice que tú eres un hombre o una mujer o por qué mi sistema dice que tienes 4 años. Entonces, claro, esto a la hora de dárselo a un odontólogo, pues, o a un clínico en general, te dice, es que si no me sabes explicar por qué has tomado esta decisión, a mí esto no me vale para nada. ¿Vale? Bueno, ¿qué hay dentro de la caja negra? Pues dentro de la caja negra hay esto. Esta línea de arriba es una red convolucional que lo que hace es extraer la edad de una persona, ¿vale? Entonces, como veis, tiene muchas capas, por eso es aprendizaje profundo, ¿vale? Y esta línea de abajo es la que extrae el sexo de una persona. ¿Y por qué? Fijaros que hay líneas que entran de abajo a arriba, ¿vale? Bueno, pues porque está demostrado clínicamente que las niñas evolucionan más rápido que los niños, ¿vale? Y su dentadura también. Entonces, de esta forma lo que hacíamos era intentar que el sexo que íbamos calculando influyera en el cálculo de la edad, ¿vale? Entonces, pues vimos que los resultados eran mucho mejores cuando metíamos esta otra red por debajo y pues metíamos determinadas entradas que cuando no lo eran. Pero bueno, nuestros resultados siguen sin ser explicables, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podríamos explicarlos? Hay una forma de explicación visual que es la utilización de los mapas de calor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se muestra en esta imagen? Los mapas de calor lo que hacen es mostrar de un color más intenso aquellas zonas en las que se ha fijado la red para tomar esa decisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se ve pues, que hay algunos dientes que parece que influyen más, pero tampoco la cosa no está muy allá, ¿vale? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir un paso más y vamos a intentar calcular la edad dental también, pero a partir de cada pieza dental. Entonces, pues hicimos este segundo sistema. Fijaros que tenemos menos imágenes, ¿vale? Porque los odontólogos han tenido que hacer un cuadradito para cada diente sobre 1.700 imágenes, ¿vale? 30 y pico dientes que tenemos.
Entonces podéis imaginar que la colaboración del personal clínico es fundamental para esto. Bueno, los resultados están bastante bien, pero de nuevo tengo una caja negra y la caja negra dentro tiene todo esto, ¿vale? Pero lo que quiero es que os fijéis en la explicación visual, ¿vale? Tengo la misma información de salida, pero la información visual es muchísimo más precisa. Cuanto más rojos, que ese diente está influyendo más en el resultado final. Y entonces el odontólogo ve esto y dice, vale, los dientes que están influyendo más son este y este. Concuerda con lo que yo explicaría. Entonces, pues sí, nos lo ha validado. Vale. Dentro de la caja negra lo que hay pues son dos sistemas de aprendizaje profundo. Uno que lo que hace es detectar la zona de cada diente y esto es bastante difícil porque fijaros que aquí hay dos dientes, el de arriba es el diente de leche que no lo puedo coger porque ese no es indicativo de la edad, tengo que coger siempre el diente que hay debajo, ¿vale? Entonces el sistema no puede confundirse en eso. La red neuronal de abajo lo que hace es coger cada diente, calcular la edad y el sexo de cada diente, ¿vale? Porque hay estudios clínicos que dicen cuáles son los dientes que más influyen en la edad y cuáles son los dientes que más influyen en el sexo, y hace una composición de todos, ¿vale? Bueno, tenemos una explicación más o menos visual, con mapas de calor, de qué influencia tiene cada diente, pero quisimos ir un paso más allá, ¿vale? Y generamos una explicación textual, ¿vale? Esta explicación textual la hicimos utilizando la información que nos proporciona la red anterior, tanto a la clasificación de edad de cada diente, pues salen unas curvas, ¿vale?, que hemos utilizado, la utilización de los mapas de calor también, y hemos utilizado lo que se denomina un método subrogado, ¿vale?, que es un método manual que está demostrado y que tiene, encontramos una relación muy directa con el que nosotros usábamos, ¿vale? Entonces, en este sistema, bueno, sale este texto, ¿vale? Una niña con edad cronológica real de 7 años y 2 meses debería presentar dentición mixta. Aquí aparece una pequeña explicación de por qué decimos que tiene esa edad y si pulsamos en el botón ver mapa de calor, vale, pues lo que tenemos es esta información pues muchísimo más detallada, que está basada un poco en las piezas dentales, pues la 44, la 37, es decir, que son es una nomenclatura que el odontólogo entiende perfectamente, ¿vale? Y esto está validado por varios odontólogos. Vale. Bueno, entonces, como os decía al principio, hay muchísima investigación en temas de salud, pero que no está llegando a los pacientes. Nos faltaría pues algo en el medio, ¿no?, para conectar pues todas las investigaciones pues con los pacientes. Entonces hay un estudio de la Unión Europea del año 2020 sobre la transformación de la salud con la inteligencia artificial. Es un estudio bastante extenso, pero yo me he querido quedar solo con dos cosas para dar un poco motivo también al debate posterior, ¿vale? Una de sus conclusiones es esta. La inteligencia artificial no sustituirá a los profesionales sanitarios, sino que aumentará sus capacidades para repercutir en los pacientes y los sistemas de salud. Bueno, y lo detalla un poco más. Primera cuestión. Hay muchísimas tareas que son repetitivas y administrativas en las que el personal médico está gastando su tiempo, ¿vale? Entonces podría ser mucho más productivo, dedicarse realmente a atender a los pacientes y no a todo ese tipo de tareas. Bueno, segunda cuestión, pues que hay algunas actividades que serían más eficientes o producirían mejores resultados repetitivos también, ¿vale?, que siempre sean los mismos. Hay tareas muy repetitivas dentro del ámbito clínico. Tercera cuestión, pues con todos los dispositivos de inteligencia artificial, los pacientes crónicos, una vez que aprendan a utilizarlos, pues podrían mejorar su salud. Bueno, pues atender sí, con más tiempo de calidad a los pacientes con patologías más complejas, ¿vale?, y atender de una forma remota a lo mejor a temas más sencillos. Y muy importante, y esto va a aparecer después también, yo ya lo he visto en varios estudios y creo que es lo que va a haber que hacer. Los perfiles de ingenieros de inteligencia artificial o de científicos de datos tienen que integrarse como una persona más dentro de los sistemas de salud, ¿vale? Porque si no,
no veo cómo esto puede permear hacia los sistemas de gestión. Segunda conclusión de este estudio, ¿qué debe cambiar? Bueno, está un poco relacionado con lo anterior. Primero, equipos multidisciplinares, ¿vale? Tienen que trabajar el personal clínico, el personal experto en inteligencia artificial o en datos para llegar a un punto común. Antes lo vimos con Pablo. Pablo es lingüístico, trabaja con gente de ciencias de la computación para generar modelos de traducción automática, ¿vale? Si no hubiera esa simbiosis, pues a lo mejor cada uno trabajaría por su lado y no avanzaríamos tanto, ¿no? Segunda cuestión, replantearse la educación y las competencias. Hay que hacer un proceso de upskilling, como le oí antes a Luis. Es decir, pues yo he tenido que reciclarme también. Pues todo el mundo, todo el personal clínico tiene que reciclarse de alguna manera para poder ser capaz de entender estas nuevas herramientas, ¿vale? Asegurar la calidad y la seguridad de los datos, saber gestionar el cambio, la persona que lidere el cambio o la transformación en la salud de las personas tiene que tener conocimientos pues, bastante de todos los ámbitos. Pues otra vez, invertir en nuevos talentos, ofrecerle carreras atractivas dentro de los sistemas de salud. La cuestión 6 pues me parece interesante porque, claro, no todos los pequeños hospitales pueden llegar a tener pues, un científico de datos o un ingeniero de inteligencia artificial que le ayude a desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, quizás los grandes hospitales deberían funcionar como centros de excelencia y los pequeños pues, agruparse en torno a clústeres o a agrupaciones y centrarse un poco pues, en determinadas cosas a las que sí puedan llegar, ¿no? Bueno, por supuesto, la regulación, el paciente tiene que tener seguridad de que sus datos van a ser tratados de forma segura y también, pues muy importante, pues la financiación. Entonces, estas dos cuestiones que son resultado de este estudio que es del año 2020. Pero bueno, buscando, y termino con la última, pues encontré esta infografía que es de noviembre del 2022, es que no hace ni un año, ¿vale? Y es de la Oficina de Ciencia del Congreso de los Diputados. Es específicamente de inteligencia artificial y salud, además. Entonces me viene al pelo para terminar la charla. Fijaros que todo esto más o menos ya lo hemos visto, ¿no? En la primera parte, pues acción y supervisión humana, diseño y creación de bases de datos diversas. Es decir, los datos tienen que estar bien, tienen que estar sin sesgos, ¿vale? Tienen que representar a toda la población, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí pues todos los datos que tenemos, ¿vale? Incluso en dispositivos personales, ¿vale? Que tenemos que tener bien. De ahí pasamos a los sistemas de inteligencia artificial, desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que nos generan nueva información y que nosotros podemos usar para todas estas cosas, para avanzar en la investigación, en el tratamiento, en el diagnóstico, en el autocuidado, especialmente para los crónicos, incluso en la gestión de los sistemas de salud, ¿vale? Profesionales sanitarios apoyados por inteligencia artificial. Bueno, esto todo más o menos ya es lo que hemos visto hoy, ¿vale? Pero me interesa lo que pone abajo, que son los retos. Y los retos, estos de menos de hace un año, están sin resolver, evidentemente, ¿vale? Calidad y cantidad de datos, que los datos sean interoperables, que se puedan utilizar, ¿vale? Por distintos desarrolladores, que los datos estén seguros, que se puedan compartir con seguridad, que los algoritmos sean correctos. El marco regulatorio, de esto os han hablado ayer, es muy importante. Tampoco podemos regular en exceso, porque entonces no se va a poder hacer nada. Y ahí hay que tener un poco de cuidado. Y muy importante también la transformación profesional. Si la inteligencia artificial está entrando de esta manera en los temas de salud, la formación de los futuros médicos, ¿vale? O de los futuros enfermeros o profesionales de la salud tienen que saber algo de esto. No se pueden quedar fuera de todo este campo que nos está inundando. ¿Vale? Y con eso termino. Bueno, fui genial de tiempo, ¿eh? A ver, entonces vamos a hacer una cosa. Tiempo para una pregunta, pero adelantamos 5 minutos este descanso, que lo vamos a añadir al final a la participación a la mesa final, que yo creo que es más interesante. Pero ahora una pregunta.
Si es muy corta la respuesta también puede haber otra. Espero ser curto. Nada, meu nome é Nando, son do exercicio do mestrado. Eu teño unha pregunta sobre as propostas dos modelos que fan sobre tratamentos ou sobre diagnósticos. Poden predispor os profesionais de saúde a un diagnóstico ou un tratamento específico que ás veces poida ser errado. Non sei que din os estudos que se fixeron até agora sobre se este impacto acaba mellorando un pouco os diagnósticos e tratamentos ou pode empeoralos, se se fixeron, que é o que... Bueno, un sistema que se utilice, evidentemente no se va a equivocar, porque tiene que estar validado, eso por supuesto, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que a pesar de que un médico, ¿vale?, tenga un montón de conocimiento, el sistema tiene conocimiento de toda la base de datos entera. Entonces, a lo mejor, pues sí es capaz de identificar pues un caso raro, ¿vale?, que sucedió hace un montón de años y que sí lo tiene en la base de datos y que el médico no lo tiene en su cabeza. Entonces sí son modelos que nunca erran, digamos, no... A ver, los sistemas no te dicen blanco o negro, te dicen algo con un porcentaje, ¿vale? Entonces, ¿dónde esté ese umbral? Lo decides tú. Por eso yo digo que no van a sustituir a los médicos, pero sí le pueden ayudar mucho a que su tarea sea más rápida, más eficiente y más rica también, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, no sé lo que opina el resto de la gente, pero yo opino eso. Porque acabo de... que es un caso que me dejó impactado. A ver, unos españoles acaban de publicar un artículo donde analizan, esto es el primer artículo probablemente que se hace en este sentido, y por tanto va a venir mucha investigación detrás, que puede corroborar, matizar o incluso negar este resultado. Pero resulta que el objetivo era el siguiente, ver como una inteligencia artificial que apoyase, o sea, que hiciese un diagnóstico sobre imagen, introduciéndole sesgos a la inteligencia artificial para que las respuestas estuvieran sesgadas, sobre todo en casos dudosos, sesgadas en negativo, en el sentido de, en esos casos de duda, equivocarse, ¿vale? Y esa inteligencia artificial servía de apoyo o no a un conjunto de expertos en el campo que tenían que hacer a su vez el diagnóstico sobre la imagen apoyándose o no en una inteligencia artificial. Bueno, pues entonces lo que vieron, primero, bueno, parecía esperable. Lo que vieron es, si la inteligencia artificial está sesgada para equivocarse en casos que son más dudosos, el experto se acaba equivocando más, porque le concede a la inteligencia artificial no la infalibilidad, porque efectivamente ya sabemos que no la hay, sobre todo con las tareas son... Es decir, inteligencia, sea artificial o natural, es incompatible con infalibilidad. Y eso tenemos que entenderlo así, punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mismo que, imagínate, si yo estoy trabajando en algo y María José me dice, no, este es un caso claro de no sé qué, yo le doy crédito, sobre todo en las disciplinas donde ella trabaja, porque sabe más que yo. Bueno, pues aquí ocurría con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me dice, no, esto es un caso positivo. Yo tengo dudas, sí, yo positivo también. Bueno, hasta aquí lo esperable. ¿Qué es lo que vieron? Y esto es lo que a mí realmente me impactó. Lo que vieron es que ese sesgo, fijaros que hay sesgos que van de los datos nuestros y acaban consolidándose en la inteligencia artificial que aprende sobre ellos. Bueno, pues puede haber sesgos que van de la inteligencia artificial sesgada por cómo fue entrenada o cómo aprendió de los datos y acaban consolidándose en el humano. Que esto es lo que ocurrió, lo que vieron ellos. O sea, lo que vieron es que después de un tiempo de apoyarse en una inteligencia artificial sesgada que le inducía errores, cuando separan la inteligencia artificial y por tanto ya no opera el experto apoyado en ella, sigue cometiendo los mismos errores que de algún modo consolidó durante un proceso de aprendizaje. Pero nosotros aprendemos de forma continua, pero un aprendizaje con errores inducidos. No sé si es un galimatías lo que os he dicho. Bueno, pues vieron que se consolidaba. ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de tareas? ¿En qué grado? ¿Eran realmente representativos los expertos que usaron
de lo que es un experto, digamos, el conjunto de expertos en un dominio. Pues todo esto va a tener que ser investigado, pero de entrada nos pone encima de la mesa un tema que es flipante, porque daros cuenta de que puede suponer que este es el... Os lo digo después. Pero bueno,